amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os voy a hacer el vídeo que yo siempre quise ver respecto de un tema estrella en el tema del amor, y es cómo eliminar a una tercera persona de tu relación desde la ley de Asunción. ¡Comenzamos! Bueno amigos, os voy a contar cuál fue mi experiencia al respecto. Tengo que deciros que cuando yo conocí a la que hoy es mi pareja, en un primer momento ni él ni yo queríamos tener una relación en exclusiva, es decir, que teníamos permiso para seguir viéndonos con otras personas. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, mis sentimientos hacia él se fueron intensificando y llegó un momento en el que yo quería tener una relación en exclusiva. Él, por su parte, no estaba en ese punto de su vida. Entonces, de vez en cuando, aunque yo era la persona principal de su vida y con la que pasaba prácticamente 6 de los 7 días de la semana, de vez en cuando, yo veía que él también salía con otras mujeres. ¿Qué pasó? Yo lo que os digo de primeras, y es algo que me dio absoluta tranquilidad saberlo, por un lado, es que las terceras personas son un reflejo de vuestro interior, de vuestros pensamientos, sentimientos y creencias. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero, deja de ser víctima, de sentirte víctima, porque a esa tercera persona solamente la has creado tú. Es decir, la existencia de esa tercera persona no depende del otro, de tu pareja, que realmente es un aparente otro, porque no hay nadie más que tú. ¿Con esto qué te vengo a decir? Sí, lo has creado tú. La parte positiva de todo esto es que, igual que la has creado tú, la puedes eliminar. La cuestión es ¿cómo? Bueno, yo tengo que decir que fue una situación que yo llevé durante bastantes meses. Es una situación que no es fácil. Tienes que tener la mente bastante fría al respecto, y yo voy a contaros lo que a mí me funcionó, que espero que también os funcione a vosotros. Como yo digo, yo siempre me sentí la principal, digamos. La primera opción siempre era yo. Yo tengo muy buen autoconcepto de mí, yo me veía hermosa, soy una mujer inteligente, trabajadora, soy exitosa, soy divertida, yo creo que tenía todo, tengo una buena profesión, yo creo que yo tenía todo para que esa persona me escogiera como una pareja en exclusiva, o eso pensaba yo. Entonces, la verdad es que me costó bastante descifrar el por qué eso no se me estaba dando, pese a que era algo en lo que yo estaba trabajando mucho. Bueno, en primer lugar, lo que tienes que hacer es, siempre digo lo mismo, pero es que es el paso primero, y es autoanalizarte. Tienes que ser muy honesto contigo mismo, como decía Neville Goddard. Vete al silencio. Irte al silencio no es más que autoanalizarte, ver qué estás pensando, qué creencias tienes y qué sentimientos tienes a este respecto. Yo ahí me di cuenta de varias cosas en las que no tenían nada que ver con mi autoconcepto, o eso pensaba yo, pero tenía una serie de inseguridades. También tengo que decir que yo ya había pasado por una experiencia de una relación con terceras personas, con un matrimonio que yo tuve anterior, donde yo también lo manifesté a esta tercera persona, y de hecho le doy gracias porque apareciera en la vida de mi entonces ex marido, porque la verdad yo no sabía cómo salir muy bien de esa relación, y realmente yo siempre decía, por favor, que encuentre otra persona, y efectivamente la encontró, ¿vale? Entonces siempre es tu causa, tú siempre eres causa de estas terceras personas. Cuando yo me autoanalicé, descubrí varias cosas que no tardé de un día para otro en descubrirlas, A mí esto me llevó bastante tiempo. La primera cosa que yo descubrí es que yo tenía una inseguridad sexual muy grande. ¿Qué pasaba? Yo me había pasado 20 años con una persona que era mi marido, siempre he sido una persona fiel y no tenía mucha experiencia con muchas personas.
sexuales, no he tenido muchas parejas sexuales en mi vida. Y eso pues me causaba inseguridad porque por el contrario, la persona que yo quería que fuera mi pareja sí que había tenido muchas parejas sexuales y eso me daba pues inseguridad, me creaba inseguridad. Al final yo empecé a trabajar en mí porque la inseguridad sexual no era de él, era de mí. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Lo primero, identificar el origen de dónde venía esa inseguridad sexual. Él también es una persona que tampoco es muy expresiva, entonces a mí me costaba mucho trabajo, me resultaba difícil saber qué es lo que estaba pensando, saber si estaba contento conmigo, con nuestra relación o si realmente él se sentía insatisfecho y necesitaba de otras terceras personas para satisfacer sus necesidades sexuales. Entonces eso fue una de las primeras cosas que yo también tuve que analizar. Con el tiempo vi que él no tenía ningún problema y que él estaba plenamente satisfecho conmigo. El pensamiento que yo tenía de una posible insatisfacción era algo que era únicamente mío, creado en mí. Con lo cual, insisto, eso tenía que trabajarlo en mí. ¿Cómo hacía eso? Pues evidentemente yo utilizaba siempre afirmaciones. A mí las afirmaciones de todas las técnicas que hay son las que mejor me han funcionado. Entonces, es un trabajo que es difícil porque tienes que ser muy consciente de tus pensamientos. En mi caso, cuando yo me fui al silencio, que fue ya uno de esos momentos en los que se me, digamos, iluminó el camino y dije, voy a probar por aquí, fue, mira a ver qué es lo que estás pensando. Durante 24 horas, sé estricta y observa tus pensamientos. Y yo me di cuenta que a lo largo de 24 horas yo tenía un número exageradamente grande de pensamientos relacionados con la tercera persona. O sea, llegó al punto en que yo tenía algo tan tóxico dentro de mí que incluso veía a una mujer por la calle, una mujer cualquiera, y pensaba automáticamente, ¿este chico estará saliendo con esta chica también? O sea, de locos. Ya digo, sin ningún motivo, sin ninguna causa, yo me cruzaba una mujer y automáticamente me planteaba si el que yo quería que fuera mi pareja estaría con esta mujer también. Hasta este extremo de toxicidad. O sea, yo prácticamente todo el día estaba con el rum rum de cuando él no estaba conmigo, ¿qué estaría haciendo? Algo, ya digo, tremendo. Cada vez que iba a su casa tenía miedo de ponerme a mirar cosas por si yo veía algo que me hiciera ver que otra mujer había estado allí, ¿vale? O sea, yo iba como los caballos, iba así, no quería ver nada. Gracias a Dios, en su día me bloqueó de Instagram, gracias a Dios, porque yo no sé vosotros, pero a mí me van a dar un Oscar al montarme guiones y películas en mi cabeza, ¿vale? Tengo que decir que todo esto era también un poco de miedo, ¿vale? Miedo a diversas cosas que ahora os contaré, cuáles eran en mi caso. Tengo que decir que de cada 10 pensamientos que tú tienes de miedo, 8 nunca van a llegar a ocurrir. Solo pueden ocurrir estadísticamente, eventualmente, 2. Con lo cual, de todas esas películas que te montas a lo largo del día, realmente la amplísima mayoría no han existido ni van a existir. Son cosas que tú te inventas. Entonces, gracias a Dios digo que me bloqueó de Instagram porque ahí me quité una fuente para hacerme películas en mi cabeza. Con el tiempo, la verdad que cada vez soy menos peliculera y racionalizo todo mucho mejor y ya no me monto estas películas, pero de verdad, o sea, cualquier cosa que aparecía extraña en su casa, yo ya me imaginaba pues cualquier cosa, que miles de mujeres, ¿sabes? Como si tuviera un harén, una cosa así, y no era el caso, pero yo así lo creía. Al final lo iba manifestando porque yo estaba tan convencida de eso y era la vibración que yo estaba emitiendo, que evidentemente eso fue lo que el universo me dio. Diferentes mujeres que, eso sí, yo permanecía, todas las demás iban pasando,
pero ahí había un desfile de ciertas personas. Yo descubrí también que tenía miedo a varias cosas y una de ellas era a quedarme sola. La otra era a no encontrar a nadie mejor. Sí, yo tenía esos miedos. Entonces, ¿qué hice, por ejemplo, con el miedo de la soledad? Lo trabajé en mí. Intenté pasar conmigo misma todo el máximo tiempo posible. Yo hacía actividades conmigo misma. O sea, me iba a hacer cosas yo sola. Salía a sitios yo sola. ¿Para qué? Para ver que si tú no tienes pareja, el mundo no se acaba. Puedes hacer una vida perfectamente normal sin pareja. Y una vez que yo entré en esa dinámica y me encontraba súper a gusto conmigo misma, sola, empecé a ver unos cambios enormes. Él cada vez quería pasar más tiempo conmigo, aunque ya digo, nos veíamos prácticamente todos los días, pero la cosa se empezó a volver algo de casi 24 horas. Un día, otro, y conforme fui sanando mis pequeñas cositas, pues a más, hasta el día en que se dio esa relación, tenerla en exclusiva. El otro miedo que tenía era un miedo a no encontrar a nadie mejor. ¿Qué hice para superar ese miedo? Pues realmente lo miré a él con ojos no de mujer enamorada, sino de qué tenía él que no pudiera tener otro hombre. Y está claro que en todos los casos, aunque nos guste una persona, siempre vamos a tener la opción de encontrar a alguien mejor. Es así. Entonces yo una vez que lo miré y dije, bueno, me gusta, pero tampoco es para tanto. Entonces ese tampoco es para tanto lo que me generó fue un desapego a esa persona enorme. O sea, en el momento en el que yo perdí el miedo a perderlo, que era un poco, también estaba en conexión con el miedo a no encontrar a nadie mejor, él automáticamente vino a mí. Por eso digo, al final no tienes que buscar razones en el exterior, sino simplemente en el interior. Aparte de esos miedos que yo tenía en mí, tenía unas creencias respecto de él y respecto de los hombres que tampoco me estaban favoreciendo. Él viene de un país en el que la gente pues dicen que es promiscua y yo pues tenía esa creencia muy arraigada. ¿Qué he hecho? He ido sustituyendo esa creencia por la creencia de que todos los hombres son fieles. Los hombres son fieles, los hombres respetan a sus parejas. Otra creencia que yo tenía era que él me podía engañar, o sea, que él no era lo suficientemente buena persona como para respetarme. En cuanto he ido cambiando esa creencia y ese pensamiento, sustituyéndolo por otro de él es una buena persona, él solamente me haría el bien, también he visto muchísimo cambio. Entonces, lo que os vengo a decir con todo esto, que para mí la clave fundamental no está en haz una técnica, otra, 55x5, escríbelo 400 veces, bébete un vaso de agua, que sí que eso te ayuda, pero a cambiar tu subconsciente y tus creencias. No es que de por sí eso vaya a ser una técnica mágica con la que tú vayas a manifestar. La técnica mágica para manifestar aquí es sentirte bien contigo misma y al final amarte a ti por encima de los demás y un desapego a esa persona. En cuanto tú consigues eso, estar bien contigo mismo, encontrarte seguro, cambiar tus creencias, es que la tercera persona se fue. Otra cosa que yo nunca hice fue ponerme, cuando yo no estaba con él, con el WhatsApp a ver si estaba en línea o no. Tampoco lo tenía en las redes sociales. Entonces, si él no estaba conmigo ese día, yo es que ni le escribía. De hecho, era una de las cosas que él me echaba en cara, que cómo era posible que yo no le escribiera y no le llamara para vernos, porque quien me escribía y me llamaba siempre era él. Y bueno, yo no necesitaba perseguir a nadie, realmente, incluso cuando me sentía tan insegura y tan necesitada, yo siempre hice un gran esfuerzo por no ser yo la que le persiguiera, aunque me muriera de ganas. Entonces, eso que hacía, que al final
Como él me decía, es que tengo millones de tipas que me escriben muchísimo más que tú y que están más pendientes de mí. Yo le decía, pues vete con las otras. Vete con las otras, si las otras te hacen más caso que yo, vete con ellas. Él simplemente estaba tratando de llamar mi atención, aunque al final lo que estaba era reflejándome. Estaba lo mismo que yo, intentando llamar su atención. Otra cosa que me di cuenta también fui muy curiosa, cuando me hablaron de la ley del espejo. La ley del espejo, yo jamás la vi tan clara como cuando un día yo estaba pensando, digo, pero este hombre, ¿por qué no me elige a mí? ¿Por qué sigue buscando? Y entonces pensé, ¿qué estás haciendo tú? Porque yo ahí tampoco estaba muy convencida entonces de que fuera el hombre de mi vida, de que quisiera tener una relación en exclusiva con él, porque yo veía conductas en él que tampoco me gustaban. Entonces yo me di cuenta, digo, vamos a ver, si tú tienes dudas acerca de si él es o no la persona, el reflejo es automático. Él tiene dudas respecto a si tú eres o no la persona. Tal cual, así de claro, lo vi tan claro. Y entonces ahí analicé y dije, no, él es la persona. A partir de ahí no tuve dudas. ¿Qué vi yo al otro lado? Que él dejó de tener dudas. Que a partir de ahí, que todo fue más o menos todo como que yo lo fui arreglando todo, más o menos, todas las piezas casi que a la vez. Me empecé a dar cuenta de muchas de estas cosas a la vez, pero porque yo me fui al silencio y me puse a escucharme mucho, ¿vale? Entonces llegó un momento en que conforme yo cambié estas cosas, la relación se hizo al final en exclusiva. Al final conseguí manifestar a mi P y eliminar a las terceras personas. Es muy importante que trabajes en ti, porque aunque tú consigas manifestar a tu P y esa exclusividad, si tú no tienes muy seguras tus creencias, muy solucionados tus miedos o tus inseguridades, las vas a tener mientras tengas la relación. Entonces, si tú no te sientes segura respecto de todo esto, tú sigue trabajando en ti, aunque tú tengas a tu P. ¿Por qué? Porque cada pensamiento que tú vas teniendo, donde tú tienes dudas, genera la duda y el universo al final lo que te pone es esa duda personificada. Es decir, tú le das vida a esa tercera persona. Es que tal cual yo lo estoy contando. Para mí, fundamental y lo que a mí me cambió en absoluto es la observación de mis pensamientos. Ya digo, yo fui trabajando en otros miedos, en otras creencias, pero para mí lo fundamental, la clave, fue observar mis pensamientos. ¿Y qué hacía? Sustituir los pensamientos unos por otros, ¿vale? Hay gente que usa cuando le viene un pensamiento que no quiere, cancelar, ¿vale? Yo tenía varias técnicas, ¿vale? Ahora soy capaz de bloquearlo incluso antes de ir a pensarlo, con lo cual ni siquiera me llega a entrar ese pensamiento. Pero si me entra, yo lo escucho, dejo que se vaya y digo, no. Si es algo relacionado con él, digo, no, él ya no es así. Él es una persona buena conmigo, él es fiel, él está enamorado de mí, yo soy la única mujer de su vida. Lo cambio, así, me venga el que me venga. ¿Que está relacionado conmigo? No, él está enamorado de mí, está satisfecho conmigo, yo soy una mujer increíble y no hay nadie mejor que yo soy la única. Madre mía, no he repetido yo veces yo tengo una frase que era, cada vez que me venía cualquier pensamiento, yo decía frase, yo soy la única mujer en la vida sentimental y sexual de fulanito. Yo soy la única mujer en la vida sentimental y sexual de fulanito. Yo soy la única mujer de la vida sentimental y sexual de fulanito. 3 veces. ¿Que te vienen, como me vienen a mí, 700 pensamientos al día? 700 veces que tú cambias los pensamientos, ¿vale? 70 veces 7. Si tienes que hacerlo 1000 veces, 1000 veces. Cada vez que a ti te venga un pensamiento que no está acorde con lo que tú quieres tener, lo sustituye por otro que sí sea el que tú quieres tener. Preferentemente utilizando el yo soy, porque el yo soy es la máxima conciencia que tenemos y es sin duda lo que mejor funciona, porque yo soy es una orden directa al universo y una vibración que tú emites directa al universo. Entonces, cualquier pensamiento que a ti te venga que no está acorde, cambias, lo sustituyes en positivo por otro que sea lo que tú quieres. Siempre, insisto, todas las veces que sean necesarias, todos los días que sean necesarios, siempre.
Me ayuda mucho también mirarme al espejo. Si no tengo un espejo delante, pues evidentemente lo repito en voz alta, pero si yo me puedo mirar al espejo mientras digo las afirmaciones, mejor. Otra cosa que yo utilizaba cuando veía cosas que no eran las que yo quería ver, me iba bueno, en el momento que yo pudiera, claro, si estaba con él no me iba a ir a meditar en ese momento, pero cuando yo llegaba a mi casa, lo que hacía era, o incluso por la noche en la cama antes de irme a dormir, yo hacía un repaso mental de mi día y lo que hacía era sustituía esas escenas que no me habían gustado por otras que hubieran sucedido conforme a mí me hubiera gustado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, llegaba y veía allí algo de otra mujer, pues yo sustituía esa escena por otra en la que yo miraba dónde estuviera ese objeto y no veía nada, ¿vale? O otra en la que él me decía, no, esto lo tiramos, o esto no es mío, es de la novia de mi primo, que vivía allí también. En fin, cualquier historia que fuera bueno para que mi subconsciente viviera, digamos, esa experiencia desde otro punto de vista. Cuando tú haces eso, que no es ni más ni menos que la técnica de tijeras de podar, de Neville Goddard, el subconsciente con lo que se queda al final es con el recuerdo que tú le estás metiendo. Eso te ayuda a estar más tranquilo también, ¿vale? Y fundamental, cuando tú entiendes que la existencia de la tercera persona depende solo de ti, te entra una paz y una tranquilidad que no te puedes ni hacer una idea. Tampoco es que tú vayas a ignorar el 3D, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 3D ni más ni menos que lo que está haciendo es reflejando tus pensamientos y a lo mejor tú no eres consciente de que tienes esos pensamientos. El 3D te lo está diciendo. Si tú ignoras al 3D, estás ignorando al final parte de tus pensamientos. Una cosa es ignorar el 3D, que yo creo que no lo debes de hacer, y otra cosa es reaccionar al 3D. Para mí, tú no debes reaccionar al 3D. Tú tienes que estar firme en tu final. ¿Cuál es tu final? Estar con esa pareja en exclusiva. De ahí no te mueve ni Dios. Que tú ves algo que no te gusta, no reclames. Tú lo cambias en ti. Usas las tijeras de podar. Te sanas tú de tus inseguridades. Y por supuesto, tranquilidad. Que esa persona se va a ir. En cuanto tú cambies tus pensamientos y solo tengas pensamientos en el que tú eres la única persona, que estás seguro de ti misma, tienes buenas creencias sobre la otra persona, si tú no le pones atención a la tercera persona, esa persona se va. Que tú estás ahí todo el rato pensando, pendiente en la tercera persona, lo que resiste, persiste, eso no se te va a ir. Entonces, en conclusión, cosas que debes de hacer para que esa tercera persona se vaya fuera de tu vida. Primero, autoanalízate. ¿Qué estás pensando? ¿Qué creencias tienes sobre ti? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué conceptos tienes de la relación de pareja? O de los hombres en general, porque yo me di cuenta que tenía unos conceptos de los hombres en general malísimos que ni siquiera sabía que tenía. Entonces tú tienes que trabajar en todo eso. Eso es trabajo tuyo, interno, de ti. Tu pareja y la tercera persona ahí no pintan absolutamente nada. Eso es trabajo tuyo. Si tienes pensamientos que no son coherentes con tu deseo, cambia ese pensamiento. Insisto, que tienes 700 pensamientos al día, pues 700 veces que tú sustituyes ese deseo por otro. ¿Por qué digo que yo no uso lo de cancelar? Porque al final lo que resiste, persiste. Para mí es mucho más efectivo, uno, intentar bloquear el pensamiento antes de que te entre, cosa que se consigue con la práctica, ¿vale? O lo dejas pasar, pasa, se va, pierde fuerza ese pensamiento y tú lo sustituyes por otro. No, esa era la versión que yo tenía antigua de esta persona. Técnicas para esto, por ejemplo, yo os he contado las que yo he utilizado para sanarme a mí. Mayormente han sido mediante afirmaciones, también he ido a terapia.
Es decir, yo hay veces que las cosas me superan, somos humanos, yo no soy psicóloga, yo soy abogada y tengo empresas inmobiliarias, pero no soy psicóloga, entonces yo he ido a terapia. De hecho, he ido a varios tipos de terapia. A mí personalmente, la terapia que mejor me ha funcionado ha sido la hipnosis. Porque en la hipnosis lo bueno que tiene es que se te va directamente al subconsciente, a la raíz del problema. Y la técnica que usa mi hipnoterapeuta es muy similar a las tijeras de podar. Realmente lo que hace es, se va a la raíz de ese problema y sustituye la escena que a mí me ha causado ese trauma por otra. Es decir, es unas tijeras de podar, ni más ni menos. Pero que si vosotros no sois capaces de hacerlo solos, acudid a terapia. La terapia no es un gasto, es una inversión, porque tú inviertes en tu mejora, no es un gasto. Entonces, yo prefiero dejar de comer e ir a terapia, porque sé que me va a reportar eso mucho más que salir un día a cenar, por ejemplo. Esa es mi recomendación. ¿He probado terapia tradicional? Sí, la he probado. Psicólogos, sexólogos, he probado también otras terapias más alternativas como Reiki, tema de chakras y tal, pero a mí francamente, aunque todas me han funcionado bien, llegó un momento que la terapia tradicional ya no me funcionaba tan bien porque yo no sabía dónde buscar y realmente la hipnoterapia que he hecho varias veces es la que me ha dado a mí claves de cosas que ni sabía que tenía esos problemas. Entonces, id a terapia. ¿Cómo cambio al otro? Yo al otro lo que hacía era pensar que era una mala persona, que era un infiel, etcétera, lo que fuera, ¿vale? Entonces yo me iba a la meditación y desde la meditación ponía a esa persona enfrente de mí e imaginaba cómo esa persona me decía todo aquello que yo quería escuchar de él. Eso me ayudaba a transformar su concepto, el concepto que yo tenía de él. Al repetirlo, porque esto no es que tú te vas un día a meditar solo y ya se te cambia el chip. Por lo menos en mi caso, yo el que lo consiga en una sola vez, lo felicito, pero en mi caso no es. Entonces, esto tú lo vas repitiendo, que mínimo 21 días. ¿Para qué? Para que se te cree un hábito, a los 21 días se te crea un hábito, que lo tienes muy arraigado, 33 días. Y si a los 33 días tú ves que el problema no se te ha solucionado, continúa hasta que tú lo veas solucionado. Otra técnica que también me ha ayudado mucho, gente que dice que es placebo, para mí no lo es. A mí me ha funcionado. Era ponerme audios cuando yo me iba a dormir y me quedaba dormida con los cascos, los auriculares puestos con esas afirmaciones. Tienes varias opciones, tienes audios subliminales ya creados por gente en YouTube, por favor un canal de confianza, y luego tienes la opción de tú con el móvil, que es lo que yo hacía al principio. Con el móvil yo me grababa una serie de frases que yo decía, las ponía en bucle y me acostaba escuchando esas frases mías en bucle. Me ayudaba mucho porque al fin y al cabo es tu voz y se reconoce, el cuerpo la reconoce mucho mejor. No es un subliminal a lo mejor como tal, porque tú realmente estás escuchando las afirmaciones que se están diciendo, cuando en un subliminal tú en teoría no escuchas nada, solo escuchas música, no escuchas las palabras que están debajo subyacentes de esa música, pero a mí estas afirmaciones grabadas, la verdad, que me han funcionado muy muy bien. Lo mismo, mínimo 21 días, o 33, o hasta que estés bien. Entonces, bueno, yo trabajé, insisto, mucho en mí, siempre con la certeza y la confianza de que lo iba a conseguir, porque yo digo, a mí ni Dios me movió de mi final. O sea, así hubiera venido mi mundo a salir con este hombre, yo estaba firme y segura que ese hombre iba a estar conmigo. Y ojo con lo que estamos mandando al universo, porque yo antes de decir esta frase de que ese hombre iba a estar conmigo, yo decía, este hombre va a terminar conmigo, este hombre termina conmigo, amigo, termina contigo, a lo mejor es que acaba contigo, ¿vale? Que finaliza la relación contigo. Entonces, cuidado con los verbos, que el universo no te hace por entender. El universo lo que capta es lo que tú le mandas literal, ¿vale? Entonces,
Yo decía, al final, cuando me di cuenta de esto, yo decía, este hombre va a ser mi pareja, en exclusiva, sí o sí, ¿vale? Afirmaciones, yo tengo una relación de pareja que siempre soñé tener con menganito, a ser posible, nombre y apellidos, ¿vale? Porque el universo es muy caprichoso. Es una relación llena de amor, compromiso, fidelidad, exclusividad, apoyo y respeto mutuos, por ejemplo. Esa era una frase que yo utilizo como afirmación, ¿vale? Le agradecemos al universo, por supuesto, que nos haya concedido el poder tener esta pareja en exclusiva, también, como si ya lo tuviéramos, ¿vale? Y bueno, un poco lo que comento siempre, aparte de todo esto, actúa como si tú ya fueras la pareja en exclusiva y fueras una persona segura. O sea, ¿en qué clase de persona te quieres convertir, no? Neville te decía, vete a la cama siendo esa persona que tú quisieras ser. Y yo pensaba, bueno, ¿y esto en la tercera persona cómo aplica? ¿Eres una persona segura? ¿Una persona te sientes bien contigo mismo? ¿Tienes unas creencias sobre la otra persona que son buenas? Siente que eres esa persona y vete a la cama sintiéndote esa persona. Ya verás que al día siguiente, cuando te levantas, eres otra absolutamente distinta. Así que, amigos, me llevó su tiempo. La verdad, muchos quebraderos de cabeza. Para mí era realmente pesado estar pendiente de todos y cada uno de mis pensamientos y sustituirlo por otro. De verdad, es un trabajo, es arduo, es difícil, es tedioso, pero es la manera o el punto clave para tú empezar a cambiar tu subconsciente. Con el tiempo te das cuenta de que cada vez vas pensando menos en eso, cada vez vas teniendo menos pensamientos que van en esa línea. Yo prácticamente ya no tengo pensamientos que vayan en esa línea y no sabéis la paz mental y la tranquilidad que yo tengo hoy en día. Lo comentaba el otro día, no está pagada la paz mental que yo he ganado. O sea, me acuerdo de esas situaciones de intranquilidad, de nerviosismo, de estrés, y yo es que ya no tengo nada de eso. Estoy totalmente segura. O sea, es que me da exactamente igual lo que haga el otro porque es una cosa que depende de mí. Mientras que yo esté firme en quién soy, en qué creencias tengo de la otra persona y en el control de mis pensamientos, sé que no van a aparecer terceras personas en mi relación. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que os haya ilustrado, espero haberos ayudado. Como siempre, cualquier duda o sugerencia que tengas, déjamela en los comentarios. Y os espero ver prontito. El próximo vídeo que voy a hacer va a ser sobre una técnica de manifestación y de elevar la vibración que a mí me encanta y que es la del vaso con agua. Os voy a contar cómo yo lo hago, todo el proceso, y espero veros muy prontito. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao.